Saludos, hermanos y amigos en Cristo. Sean todos bienvenidos a estos estudios bíblicos cristianos. Como usted sabe, semanalmente estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos ubicados en el libro número 1, conocido con la letra Aleph, y estamos estudiando hoy el Salmo número 22, conocidos con las letras Kat Bet del alfabeto hebreo. Este salmo contiene 31 versículos y vamos a ver 9 temáticas generales. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez Mendoza y me pongo a sus órdenes. Le pido por favor que antes de iniciar me acompañe por favor orar. Gracias Señor Padre Celestial, permítenos en este día, permítenos en esta ocasión que podamos entender cuál es la fuerza, la energía, el poder, Señor, de estar siempre en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a estar siempre en comunicación y en comunión contigo, Señor. Que podamos saber que en todo momento siempre tú vas a estar con nosotros, que no hay ningún momento de ausencia, que aún en la tribulación sabemos que tú puedes estar ahí aunque no podamos verte. Te pido, Señor, por cada una de las personas que van a entrar a escuchar este salmo, a escuchar este estudio, para que tú le llenes su corazón, que le llenes de agua, que le sea un manantial de vida, Señor, para todos los demás, una fuente inagotable, que tu palabra fluya en cada uno de ellos, Señor. Te pido también, Señor, que la justicia, la verdad, el amor, la misericordia siempre estén en ellos. Gracias, Padre Celestial, ayúdanos y danos la porción que nos corresponde para el día de hoy, que nuestro corazón se llene siempre de ti, de tu conocimiento, de tu espíritu y de tu letra, para que podamos estar siempre completos. Te pido que acompañes toda la sabiduría que exista para este salmo el día de hoy y que utilices mi lengua y a mi persona solamente conforme sea tu santa voluntad. Ayúdame, Señor, porque yo no soy nadie, pero ayúdame simple y sencillamente a llevar tu palabra lo mejor posible. Gracias, Padre Celestial. Te pido todas las bendiciones para mis hermanos. Amén y amén y amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 22 es muy especial debido a la diversidad de aplicaciones que tiene. Permítame mencionarle las tres más importantes. La aplicación directa en la vida de David. David se encontraba en una situación difícil tras la constante persecución de Saúl y diversos enemigos crueles, cuyos comportamientos eran parecidos a animales y eran gente muy burlona. David tiene que dar un grito de angustia sin perder la esperanza. Ante estas confrontaciones es que se considera que David tuvo la inspiración divina de poder ver el sufrimiento del Mesías y la salvación del pueblo. Con esto se considera la parte profética del rey David. Segunda aplicación es en el pueblo de Israel. Los exegetas israelitas aplican el Salmo 22 a todos los sufrimientos pasados, presentes y futuros que el pueblo tuvo debido a la opresión de otras naciones y obviamente que también tendrá. El Salmo 22 describe todos los dolores que puede pasar, así como la alabanza de agradecimiento que puede cantar Israel, teniendo la confianza de que Dios siempre le va a responder. El pueblo de Israel ha recitado constantemente el Salmo 22 cuando ha estado bajo la opresión de los enemigos y especialmente en los tiempos de exilio. Por ejemplo, la tradición dice que Esther recitó el Salmo número 22 antes de ver al rey Asuero para iniciar el proceso de negociación contra el decreto de extinción que tenía el pueblo judío, que había sido iniciado por Amán y obviamente firmado por el rey Asuero. A través de esta intervención se le concedió a Israel el tener el derecho a defenderse. Esto ha hecho que el Salmo 22 popularmente sea recitado ante la festividad judía conocida como Purim. La aplicación número 3 es la aplicación mesiánica y que obviamente la vamos a poder ver directamente en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, cuando Jesucristo fue crucificado. El Salmo 22 entonces podemos encontrar por lo menos 4 profecías mesiánicas aplicadas en la vida de Jesucristo o cumplidas en el proceso de la muerte en la cruz de Jesucristo en el monte Gólgota, las cuales son las siguientes. Las palabras en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, que son mencionadas en el versículo número 1. Las burlas de las naciones, versículos 7 y 8. La perforación de sus manos y sus pies, versículo 16. El echar suertes por las vestiduras, versículo 18
y algunas otras aplicaciones más que iremos mencionando durante el transcurso del Salmo. Las tres aplicaciones nos permiten aprender para poder interpretar y explicar con mayor precisión el mensaje bíblico que está escrito en este Salmo. Por la amplitud del Salmo 22 y la profundidad que exigen muchos de sus temas principales, solo voy a presentar las aplicaciones de cada temática en su contexto general. Acompáñenme, por favor, a ver los aspectos generales del Salmo. Aparecen ahí en su pantalla. El autor es David, aunque algunos están obviamente confirmando que David es el autor, hay otros que están diciendo que posiblemente este salmo es sobrescrito, lo que quiere decir que tiene un segundo autor, cosa que no es comprobable. La fecha es 1036 a.C. El tipo de salmo es un mismor. Y esto, como sabemos, es un himno, canto, oración o rogativa. Aquí tenemos que poner mucha atención tanto en la oración como en la rogativa. El participante, el director sinfónico. Y hoy vamos a estudiar un vocabulario muy especial que aparece ahí en tu pantalla que dice al ayelet a shahar. Al ayelet ad shahar. Los encabezados de las Biblias más comunes dicen así, para que tú te ubiques de una vez. En Reina Valera, ahí está en la pantalla también, dice, al músico principal sobre Ajelet, Sa'ar, Salmo de David. En la Biblia de las Américas dice, para el director del coro sobre Ajelet, Azar, Salmo de David. La Nueva Versión Internacional dice, al director musical, Salmo de David. Las dos primeras Biblias solo hacen una transliteración que no ayuda a tener ninguna explicación sobre qué significa esto. La última simplemente omite la frase. Esta frase tiene por lo menos 4 diferentes explicaciones, pero todas tienen el mismo o la misma temática. Así que déjame, te la voy a poner en pantalla para que tú la veas. Y es así, al significa sobre, ayelet, sierva, a, la, shahar, mañana. Así que la primer traducción literal que aparece ahí es la sierva o venada de la mañana. La venada representa las carnes más limpias para comer. Metafóricamente, esta frase puede representar el alimento puro de la palabra que se tiene que desear con mucha hambre para darle nutrición al alma desnutrida cada mañana. Otra explicación es tomando como referencia la rapidez de la sierva. Esto tiene un sentido de que al verla te ayude a motivarte a buscar rápidamente de Dios antes de realizar cualquier otra actividad por la mañana, independientemente de tu estado de ánimo o tus motivaciones personales u ocupaciones. Esto puede resumirse en una verdad bíblica. Primero buscarás el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. La segunda traducción es el lucero del alba, el lucero de la mañana o también la luz de la mañana. Metafóricamente, esta expresión hace alusión que entre más se encuentre densa la oscuridad, los rayos de la luz se extenderán rápidamente para alumbrar tu alma. Un dicho popular nos puede ayudar para explicar este término. Cuanto es más oscuro, es que pronto va a amanecer. Es decir, entre más afligida y agobiada esté la persona ante el alba, Dios le mandará refrigerio y consolación. Cabe señalar que nuestro Señor Jesucristo tiene preparada una recompensa semejante al que permaneciere y guardare la doctrina, se le dará, dice Jesús, la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, 28. Por lo tanto, hasta el mismo título pudiera ser un salmo mesiánico. Así que puede decirse que el lucero de la mañana también puede ser una recompensa al que espera firme ante la tribulación, confiando en nuestro Señor Jesucristo. La tercera es la sierva radiante, la sierva radiante. Esto representa la pureza y la fidelidad con que una persona debe de presentarse ante Dios cada mañana. Otros opinan en relación en este punto que entre más amarga y oscura esté la situación, la mano de Dios se presentará rápidamente para darle el rescate y la salvación, haciendo resplandecer el alma oprimida. Es decir, la alma en oscuridad pasará a tener luz. La cuarta interpretación es
el nombre de un instrumento musical. No existe realmente una descripción de este tipo de instrumento, ni la forma, ni nada. Lo único que se dice que algunos levitas lo usaban solamente en festividades especiales. Así que, como tú te das cuenta, existen varias temáticas, pero todas versan sobre lo mismo: cómo Dios nos va a ayudar a salir de la oscuridad, de la problemática o especialmente de la aflicción cuando ponemos la confianza en Él y tenemos la necesidad de buscarle, no solamente cuando estamos en la oscuridad, sino también cuando estamos en la luz. Así que la temática que vamos a revisar el día de hoy va a ser la siguiente, te la pongo en pantalla. Tema número 1 va a ser el silencio de Dios. 2, la seguridad de la respuesta a los padres. 3, el hombre de fe ante la burla. 4, mi Dios eres tú. 5, los enemigos alrededor. 6, la fortaleza y la motivación decayeron. 7, la oración de ayuda. 8, la alabanza de los temerosos. Y 9, la alabanza de las naciones. Así que te voy a pedir, por favor, que pongamos mucha atención todos para estar trabajando fuerte sobre estas temáticas y podamos ir revisándolo, porque vamos a ir solamente dando aspectos generales debido a la situación del tiempo. Así que te pido, por favor, que me acompañes a la temática número 1, que está en el Salmo 22, versículo 1 al 2, que dice: el silencio de Dios, el silencio de Dios. Y dice así: Dios mío, y ponga usted atención en que se repite 2 veces la misma frase, porque este es un énfasis muy importante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cuando analizamos estas expresiones, pudiera pensarse que estos pensamientos son de una persona sin fe o con muy poca fe. Sin embargo, la expresión Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, primeramente fue mencionada por David y posteriormente por Jesucristo. Esto lleva a una interpretación parcial. En el caso de David, el silencio parcial de Dios causó en David el silencio de abandono espiritual con aflicción y ansiedad. Sin embargo, a través del Salmo podemos darnos cuenta que esto solo fue un momento. David pudo entender posteriormente que la esperanza que él tenía estaba en el plan infalible de Dios, quien lo ejecutaría conforme a su santa voluntad y siempre favorecería su vida o la vida del justo. Así que es muy difícil que nosotros podamos cambiar el plan de Dios, pero también es muy importante saber que en cada petición estaremos siempre diciendo que Dios va a ejecutar su plan conforme a su santa voluntad. Permítame expresarle entonces este principio. Solo el que tiene comunicación y comunión con Dios constantemente de manera real y en tiempos buenos y en tiempos malos es la única persona que sabe cómo es y cuándo está la presencia de Dios. Por consiguiente, la tribulación nunca es igual a la ausencia de Dios, la tribulación nunca es igual tampoco a la presencia de Dios. Esto solamente lo sabe aquella persona que tiene una comunicación y comunión directa con Dios todos los días y en todas las condiciones. Veamos la aplicación mesiánica en el caso de Jesucristo. En el versículo es citado por Jesucristo durante el marco de la crucifixión. Así que acompáñame a Mateo 27, versículo 46 para leerlo directamente de la Escritura. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabtani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Permíteme ahora leértelo en la versión de la Biblia de las Américas. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La mayoría de exégetas considera que este fue el momento de mayor dolor experimentado por nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Jesús pasó el mayor agonía espiritual
que sobrepasa todo entendimiento cuando la santidad de su Padre se apartó de él debido a que nuestros pecados se le habían imputado a él. Sin embargo, la hiel en la boca se convirtió en la miel de la salvación una vez que vino su muerte y nosotros alcanzamos la salvación a través de su sangre. Podemos llegar a esta verdad. La repetición del nombre de Dios refleja un rasgo de esperanza ante una situación de aflicción. El silencio de Dios hizo sentir a David una melancolía personal intensa. Contrariamente, en el caso de Cristo en la cruz, una experiencia totalmente real al tener que cargar el pecado de la humanidad y separarse totalmente de la santidad del Padre, pero nunca de la presencia del Padre y nunca de la santidad de Cristo. Veamos el tema número 2. La seguridad de la respuesta a los padres. Salmos 22, versículo del 3 al 5. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Al expresarse de la santidad de Dios, David está diciendo, Dios, tú eres justo, tú eres santo. Así que David estaba clamando a la misericordia que Dios tuvo con todos sus padres, con todos sus ancestros en los tiempos de dificultad, poniendo mucho énfasis en el resultado final. No importa la tribulación, la aflicción, la agonía, los padres de David, es decir, sus antecesores, fueron librados de la aflicción sin pasar vergüenza. Veamos esta aplicación muy bonita en Romanos 5, versículo 5. Dice de la siguiente manera. Y la esperanza no avergüenza. ¿Cómo dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. David pone a toda su esperanza en el amor y la fidelidad de Dios para ser librado de todas sus aflicciones. David está diciéndole a Dios, yo confío que así como tú le respondiste a mis padres, sé que también me vas a responder a mí. Veamos el tema número 3. El hombre de fe ante la burla. Salmo 22 del versículo 6 al 8 dice, Mas yo soy como gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. David aquí está haciendo el verdadero comparativo entre él y sus padres, entre él y sus generaciones. Lo mismo que hizo Elías en un momento determinado. Yo no soy igual que mis padres, quítame la vida. David no se siente que tiene los méritos, sino que se siente menos que sus padres. Esto representa un acto de grandiosa humildad y de respeto a las generaciones pesadas. Note que David era superior a sus padres, pero aquí dice, no, yo soy como un gusano, dando respeto ¿a quién? A la gente que es mayor que tú. Este principio debemos de aprenderlo siempre en nuestro corazón, independientemente de lo bueno o lo malo que sea la persona, si es mayor que tú, hay que guardarle respeto, especialmente si es un creyente en Dios. La expresión soy un gusano tiene la intención de decir que eres pequeño o casi nada. Esto hace que seas blanco de bromas de cualquiera que se siente más grande que tú. De esta manera, es fácil ser blanco de burlas o de ser ridiculizado por cualquier persona, especialmente por la gente burlona. David se está sintiendo como nada y obviamente la comparación es con un animal, es decir, con un insecto. Este versículo entonces también tiene una aplicación en Cristo. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículos del 12 al 13 para ver esa misma aplicación. Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas.
y, como está escrito, del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea tenido en nada. Pero los digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él. Jesús estaba explicando que en un momento determinado Jesús iba a ser el punto de burla sin que nadie se acuerde de sus méritos o sus milagros o lo que hizo por la comunidad. La mayoría del tiempo pasa así. Toda la gente fácilmente olvida los favores porque se le olvida tener un corazón agradecido. Así que ojalá y todos nosotros tengamos un corazón agradecido, especialmente a Cristo. En el versículo 8 entonces encontramos otra profecía que tuvo su cumplimiento en Jesucristo. Acompáñame, por favor, a Lucas 23, del 35 al 38. Dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Imagínense qué burla más grande. Como se puede observar, David fue ridiculizado por su fe por parte de sus enemigos. Este mismo evento ocurrió en Cristo, que tuvo que soportar los insultos verbales y no verbales de sus verdugos, incluyendo la mofa pública. Qué horrible situación. Si te parece bien, vamos entonces a la temática número 4, que dice, tú eres mi Dios. Salmo 22, versículos 9 al 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Esta es una declaración de fe sin precedentes en ninguno de los anteriores salmos, e incluso es difícil encontrarla en la Biblia. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. También esto lo podemos encontrar en el profeta Jeremías. David está diciendo, no existe un solo momento que yo no haya confiado en ti, mi Dios. Desde antes de nacer y hasta que muera y pueda ser levantado, siempre voy a confiar en ti, mi Dios. De aquí podemos aprender que no solamente podemos conocer a Dios en circunstancias difíciles, sino en cada momento, paso a paso y en cada decisión que tomemos en nuestra vida. Cada circunstancia reafirma nuestra fe. Si se deposita nuestra vida en Dios, el Todopoderoso, que puede con todas las circunstancias, independientemente de su magnitud, siempre vamos a tener un refuerzo continuo de nuestra fe. Repitamos esta hermosa frase. En toda circunstancia, tú eres mi Dios. En toda circunstancia, tú eres mi Dios. Cierra estos versículos David confirmando entonces su ruego inicial. No te alejes de mí, necesito de tu apoyo divino, tú eres mi Dios. Todo se puede soportar bajo tu amparo. Así que todos podemos decir y repetir en voz alta, todo se puede soportar bajo el amparo de Dios. Veamos el tema número 5, los enemigos alrededor. Y aquí vamos a ver las dos partes que se refieren a esta temática. Primero, del Salmo 22 del 12 al 13 y luego Salmo 22 del 16 al 18. Leamos, por favor. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han acercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Ahora partemos a los siguientes versículos, la siguiente parte. 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos.
horaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. David utiliza varias figuras de animales para describir a sus enemigos: toros, leones y perros. Toros, leones y perros. Todos estos animales describen la intensidad de la angustia que estaba pasando David. Imagine usted esta figura para que sea más fácil de entender. Tener que domar a un toro bravo y cuando piensas que lo estás logrando, te bajas del toro y ahí está un león feroz y hambriento esperándote con la boca abierta. Cuando logras cerrar su boca, ahora te enfrentas a perros rabiosos y embravecidos. ¿Puede usted notar cuánto desgaste físico, mental y espiritual se debe emplear para continuar confiando en fe en Dios y especialmente saber que Dios te va a ayudar a derrotar a estos enemigos, que tú no tienes la fuerza ante ninguno de los animales salvajes? ¿Cómo usted sentiría o se sentiría ante una situación semejante a la que estaba pasando David? Permítame agregarle un poco más todavía. Los toros de Basán bíblicamente se refieren a naciones con poder o que estaban ejerciendo dominio sobre el pueblo de Dios. Es decir, no es una confrontación personal o una confrontación persona a persona, sino es una confrontación contra naciones fuertes. Al mencionar naciones fuertes se refiere a naciones muy bien nutridas, grandes y robustas. Por ejemplo, los romanos en el tiempo de Jesús. Definitivamente, en el contexto de David, David estaba sintiendo que su vida estaba en peligro a través de toda la fuerza de estos enemigos. Ahora imagina que alguien te está hostigando, utilizando el poder de su boca y de su lengua en estos momentos de desesperación, de ataque y de debilidad física. ¿Cómo te sentirías? Podemos entender que David nos está enseñando que hay dos tipos de ataques directos: el que se hace con fuerza física y armas, y el otro que es la fuerza de las palabras y de la boca, que afecta lo espiritual y la mente del ser humano. El versículo 16 tiene el ejemplo del uso y abuso de la fuerza física como una aplicación mesiánica durante el tiempo de la crucifixión en el Calvario. En el versículo 16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horaron mis manos y mis pies. Literalmente las manos y los pies de Jesucristo fueron perforados con clavos durante su crucifixión, como ejemplo del castigo por medio de la fuerza física. Continuando con los siguientes versículos, en el 18 encontraremos la doble aplicación. Primero, en la vida de David literalmente le sacaron y despojaron sus posesiones, y puede incluirse la posibilidad de que los enemigos quisieran quitarle sus ropas para suplementarlo a David como rey y vestir sus ropas reales ante el pueblo de Israel. En Jesucristo esta profecía fue literal. Acompáñenme por favor a Juan 19, versículo 24. Juan 19, versículo 24. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Conforme a la descripción de Juan, esta profecía de David tuvo su cumplimiento directamente y está escrita en el Salmo número 22. Vamos al tema número 6, que se encuentra en los versículos 14 y 15. Salmo 22, versículos 14 y 15, y dice: la fortaleza y la motivación decayeron. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un testigo seco mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. El versículo 14 nos dice:
La interpretación de este versículo se refiere a que la fortaleza física ha sido derretida internamente y no queda ninguna estructura para defenderse o huir de aquellos quienes quieren causar daño a David. Estos versículos también se entienden como que estás siendo preparado o estás a un paso de la muerte. Así que David nos está indicando que toda la fuerza se ha derramado, toda la fuerza se ha tirado y obviamente ya no queda nada para poderte defender. Mi lengua se pegó a mi paladar, quiere decir que la persona está deshidratada. Esto aplica directamente en el evento del Gólgota durante la crucifixión de Cristo. Encontramos la profecía también cumplida cuando Jesús dice, tengo sed. Y esto lo podemos ver también en Juan 19, del versículo 28 al 30. Acompáñame por favor ahí. Y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos em- empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La sensación de sed es una de las más terribles. Además de que causa problemas de oxigenación al cerebro y baja la función de los órganos principales, literalmente en la boca de Jesús se encontraba el polvo de la muerte física y a un paso de regalar la gran salvación a toda la humanidad. Y como lo vuelvo a repetir, la hiel de Jesús en la boca se convirtió en la miel para nosotros con la salvación. Así que acompáñame ahora al tema número 7, la oración de ayuda, y la encontramos en el Salmo 22, versículo del 19 al 21, que dice así, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. En estos versículos ocurre un cambio. De estar describiendo David su sufrimiento, David procede a formular su oración de ayuda. David utiliza los siguientes verbos: acércate, apresúrate, socórreme, líbrame, sálvame. Son buenos verbos para utilizar en nuestra oración, especialmente cuando estamos en busca de ayuda, no por repetición mecánica, sino porque tienen que venir de nuestro espíritu. Acércate, apresúrate, socórreme, líbrame, sálvame. David confirma que la única fuente de poder para salir de los ataques físicos y verbales de los enemigos es simplemente Dios. Puedes notar que el orden de los animales ahora es inverso a como lo habíamos estudiado. Ya no es búfalos o toros, leones y perros, sino que es al contrario. Ahora es perros, leones y búfalos. La petición es evidente entonces. Lo que más destruye a cualquier persona es una boca con críticas destructivas, más que la fuerza física. Esta petición la podemos ver en la oración de Pablo en Filipenses 3, versículo 2, que dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dios nos guarde de toda agresión de los seres humanos, mental o física, o ya sea también verbal. Y como te das por dar cuenta, hay que quitar también a todos aquellos que ladran para que nosotros podamos también tener una mente tranquila. Y solamente el que puede quitar los perros, los leones y los búfalos, o al revés, es Dios. Pasemos al siguiente tema, que es el tema número 8. La alabanza de los temerosos. Salmos 22, versículos del 22 al 26, y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó.
De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y se saciarán, y serán saciados. Alabarán a Jehová los que alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. El salmo cambia su tonalidad. Debido a este cambio, muchos le llaman a un salmo sobrescrito, debido a que piensan que todos estos versículos fueron agregados y que cambian totalmente la temática. Como ya te lo he explicado en algunos otros salmos, David mantiene mucho este tipo de ritmo o este tipo de temáticas. Así que definitivamente no hay un fundamento bíblico que diga que este salmo es sobrescrito. Es decir, esta parte también corresponde a David y a la enseñanza que nos quiere dar de cómo alabar a Dios cuando se encuentra uno también en triunfo. Sin embargo, entonces David está destacando una acción de victoria y una acción de vida. Como puedes observar, la actitud de David es el hacer promesas a Dios y estimular a todos los creyentes de Israel a alabar a Dios. Note que David literalmente se está dirigiendo a los temerosos de Dios. En estos versículos podemos encontrar una verdad absoluta que leemos en el versículo 24 y que esto cierra con el versículo número 1 y por lo que podemos decir que lo que apartó Dios fue su santidad, pero nunca su presencia, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó. En concreto, todas las aflicciones del justo son importantes y Dios nunca esconde su rostro, sino que David en su desesperación no pudo verlo, pero David recordó cuál es la clave principal: clamarle de todo corazón en oración y Dios le escuchó. Permítame darle un ejemplo para explicar esto. Imagine que una persona está en medio de una batalla y de repente alguien le tira agua en los ojos. Por el momento no puede ver a su agresor y solo empieza a recibir el castigo o los golpes, pero no puede ver a su aliado y piensa que se ha retirado. Sin embargo, empieza a llamarle por su nombre y a su aliado viene a su rescate. Así es como David estaba en el inicio de este salmo. No podía ver que la presencia de Dios estaba ahí y que Dios no lo estaba desamparado, sino que al contrario, Dios estaba esperando a que David le clamara. Y esto es un aprendizaje muy importante para todos nosotros. Hay veces que sentimos que Dios se está alejando de nosotros, pero realmente la presencia de Dios está siempre ahí, está siempre aquí, y Dios siempre estará en mí a través de su Espíritu Santo. Para David entonces, lo único que queda es dar cantos de alabanza a su libertador. Por una parte, es una invitación a que nosotros le podamos alabar. Pero por otro lado, también es una exhortación a toda la descendencia de Jacob a que eleven sus alabanzas a Dios a nivel personal y le busquen en cercanía, para que también Dios con amor les devuelva todos los triunfos y todos los regalos que tiene para ellos. Porque nos da amor y nos trata también con mucha devoción, no solamente el pueblo de Israel, sino todos los que tienen confianza y especialmente a los que le buscamos dentro de la iglesia de Cristo. El versículo 22 es citado por el autor de los Hebreos en este sentido. Acompáñenme por favor a Hebreos 2, versículos 11 al 13 y dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que David nos está diciendo que él no se avergüenza de alabar a Dios, así que nadie de nosotros nos podemos avergonzar de alabar a Dios en ninguna circunstancia, aunque pareciera que Dios no nos está dando la respuesta correcta. En el versículo 23 se convierte en una orden para todos. El versículo 23 es una orden para todos. Todos alabarán a Dios. Apocalipsis 19, versículo 5 dice: y salió del trono una voz que decía:
Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Así que todos los que temen a Dios siempre deben de alabarle. David promete que todos los temerosos de Dios deben de alabar a Dios en la asamblea del templo. Esta proclamación pública se está dando el testimonio de salvación y puede alentar a otros a que puedan poner su confianza y su fidelidad en que Dios les va a responder cualquiera que sea su aflicción. Vamos al punto número 9 y dice la alabanza de las naciones. Salmo 22, versículos del 27 al 31 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrá y anunciará su justicia a pueblo no nacido aún, anunciará que él hizo esto. Hagamos un resumen de estos versículos. Esta es la parte profética del Salmo, o la parte profética que no se ha cumplido todavía en el Salmo. Llegará el momento en que todas las naciones reconocerán a Dios y dejarán sus ídolos para adorarle. Con esto llegaría el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra y se considerará un solo reino. Todo el mundo reconocerá la soberanía de Dios, su supremacía, aspiración y el cumplimiento de todas las promesas bíblicas. Apocalipsis 11, versículo 15 al 16 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La muerte no significa que el culto de Dios va a cesar, sino por el contrario. En la resurrección, el culto de Dios será eterno después de haberse aplicado el juicio. Los malos despertarán para poder conocer al Rey contra quienes se rebelaron y recibirán su castigo. Los humildes y justos conocerán de manera personal el rostro a quienes sirvieron y quien les dará sus recompensas. Este cierre del Salmo 22 es una gran esperanza. Todo lo mejor que hizo Dios está por venir. Todo lo mejor que hizo Dios está por venir. Así que ahorita te paso a dejar las preguntas y dice, número 1, en tu vida personal, ¿cómo puedes explicar la presencia de Dios y fortalecerte en el Señor? Número 2, mencione versículos bíblicos del Salmo 22 que apoyen la profecía de David y su cumplimiento en Jesucristo. 3. ¿David y Cristo realmente fueron abandonados parcial o totalmente por Dios? 4. ¿La aflicción causa vergüenza? ¿De qué tipo? 5. ¿Qué entiende por la comparación que hace David de su persona con un gusano en el contexto del Salmo? 6. ¿Cómo puede estar seguro de tener un Dios real? 7. ¿Cuál es el enemigo o el peor enemigo conforme a las bestias mencionadas? ¿El perro? ¿El búfalo? ¿El león? 8. De ejemplos de rescate por medio de la oración. 9. ¿Quiénes son los temerosos conforme a la Biblia? 10. ¿Qué espera del juicio final? ¿Qué espera del juicio final? Así que, mi hermano, les agradecemos que hayan estado escuchando este salmo. Como les vuelvo a repetir, es simplemente una introducción a muchas de las temáticas. Hay mucho que predicar, especialmente en las primeras 3 partes del salmo. Así que le pido que siga usted estudiando más, que profundice
y si tiene alguna pregunta, con todo gusto estamos a sus órdenes. Gracias por estar con estos estudios bíblicos cristianos. Que Dios me les bendiga en todas las actividades que van a realizar y que les cumpla los deseos de su corazón, les protege y si alguno de nosotros está afligido, que Dios le dé fortaleza y recuerde que Dios no está alejado de nosotros. Muchas gracias por estar en este día. Dios los bendice. Amén, amén y amén. Hasta la próxima. Nos vemos en el Salmo número 23.